El 2 de mayo de 2020, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, afirmó en una entrevista a Jesús Esquivel que el gobierno mexicano sabía tanto o más que el gobierno estadounidense en relación a los vínculos de funcionarios calderonistas con la delincuencia organizada. Pero, ¿qué sabían los estadounidenses? Y como dije desde el primer día, esta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos, costará por desgracia vidas humanas. Porque Genaro García Luna fue el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón. La DEA y el FBI siempre han operado con testigos protegidos, encubiertos, infiltrados y soplones dentro de las organizaciones criminales para poder realizar sus investigaciones y así defender sus intereses nacionales, incluso a costa de otras soberanías. Hoy sabemos que ese fue el caso de Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, capo del narcotráfico perteneciente al cártel de los Beltrán Leiva, quien al menos de 2008 a 2010 compartió información a estas agencias extranjeras sobre altos funcionarios del gobierno calderonista coludidos con el crimen organizado. El 11 de junio de 2020, la Fiscalía de Atlanta publicó un documento anteriormente clasificado donde confirma que la Barbie era informante de la DEA. Este documento fue dado a conocer por Anabel Hernández en Aristegui Noticias. Lo fundamental del documento no es solo que confirme que la Barbie era informante de la DEA, sino también que la información proporcionada por el capo fue veraz y fundamental para la detención de otros miembros del narcotráfico. De acuerdo a este documento judicial, el Departamento de Justicia, el gobierno americano reconoce que la información dada por Edgar Valdez Villarreal era veraz. Es decir, la habían podido confirmar su autenticidad. Como relatamos en la breve historia del calderonismo, la Barbie fue pieza fundamental para la persecución contra Tomás Ángeles de Aguajare, una de las primeras personas que informó al en ese momento presidente electo Felipe Calderón de los vínculos de sus futuros funcionarios con el narcotráfico. Recordemos, Tomás Ángeles de Aguajare fue perseguido con declaraciones de la Barbie, que luego se supo fueron forzadas por la Seido. El único testigo de la entrega de este expediente oscuro de muchos funcionarios era Juan Camilo Mouriño, futuro secretario de Gobernación. Si la Barbie era informante de la DEA y el Departamento de Estado estadounidense confirmó la veracidad de su información, la pregunta obligada es, ¿qué información compartió la Barbie a la DEA? Aunque esos archivos aún se encuentran clasificados por la justicia estadounidense, podemos tomar como referencia la carta enviada por la Barbie a la periodista Anabel Hernández en el año 2012, donde denuncia que Felipe Calderón personalmente dirigía reuniones con el crimen organizado para establecer una suerte de coordinación entre el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, los Zetas y el Cártel de Sinaloa, bajo el amparo del gobierno mexicano. El capo también relata los encargos que el expresidente Calderón hizo a sus personas de máxima confianza para lograr formalizar este acuerdo delincuencial. Pero hagamos una pausa. Mucho se ha hablado últimamente del narcoestado, pero antes de hablar del narcoestado hay que hablar del narcotráfico de Estado. ¿Qué es el narcotráfico de Estado? Al igual que existe una petrolera estatal, Pemex, que comercializa legalmente con bienes naturales de la nación, dirigida por el Estado mexicano, lo que buscaba el calderonismo era unificar y dirigir desde el Estado todos aquellos negocios vinculados al tráfico de drogas, pero esta vez para beneficio personal de los dirigentes políticos. Algo que, por cierto, también hicieron con la petrolera estatal, pero eso es otro tema. La implementación del narcotráfico de Estado fue posible gracias a los operadores más cercanos de Felipe Calderón y a su ejército de narcopolicías. Cuenta la Barbie como el general Mario Arturo Acosta Chaparro, conocido por sus vínculos con el crimen organizado y por su espíritu represivo, junto con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, fueron comisionados por el expresidente Felipe Calderón
para sostener reuniones con la familia michoacana, con Arturo Beltrán Leiva, con Z40 y también con el mismo Chapo Guzmán. Desgraciadamente, ninguno de los dos comisionados para sostener estas reuniones hoy puede dar sus declaraciones de los hechos, puesto que el primero fue ejecutado y el segundo falleció en un sospechoso accidente aéreo. Otra persona de la máxima confianza de Felipe Calderón, Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, contaba con sus propios brazos dentro de las instituciones mexicanas para proteger a los grupos delincuenciales que sí formaron parte de ese narcoacuerdo de Estado. Dos de ellos son fundamentales para entender cómo funcionaban estas estructuras de protección delincuencial: Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas. El más relevante de ellos fue Luis Cárdenas Palomino, quien desde temprana edad ya tenía un importante historial delictivo, puesto que a sus 18 años, según fuentes periodísticas, participó en un triple homicidio donde perdió la vida un taxista y 2 jóvenes después de una riña. Pese a la investigación formal en su contra, el padre de su entonces pareja, un influyente jefe de la policía judicial, giró instrucciones para que no se tomaran en cuenta las órdenes de aprehensión emitidas en contra de Cárdenas Palomino y de sus 2 amigos involucrados en este triple homicidio, quedando impunes. A pesar de este importante antecedente, y con el aval de Genaro García Luna, fue designado como número 2 de la AFI y posteriormente como uno de los principales brazos operativos de la Policía Federal. Ahora sí, respaldado directamente por Felipe Calderón. En 2009, el propio expresidente le entregó la recientemente creada Medalla al Valor y en 2010 fue reconocido como el mejor policía de México. Actualmente es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene congeladas sus cuentas y se desconoce su paradero. Otro operador fundamental para la protección de los grupos de la delincuencia organizada durante el narcoacuerdo fue Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal en tiempos de Felipe Calderón, recomendado de Genaro García Luna. También fue secretario de Seguridad Pública de Puebla en los tiempos del morenovallismo, donde acumuló cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos y por persecución política a los opositores del régimen de Moreno Valle. En este tiempo creció tanto el huachicol en Puebla que se vio obligado a renunciar con 2 de sus mandos subordinados involucrados en delitos de robo de combustible, a los que, por cierto, protegió y cobijó. En su oscuro historial está la represión de San Bernardino, donde un niño de 13 años perdió la vida. Es uno de los 5 exfuncionarios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera tras la detención de Genaro García Luna por delitos de lavado de dinero. Hace tan solo unos meses se paseaba por todas las televisoras locales de Puebla, presumiendo que aún no le habían encontrado ningún delito. Mientras las estructuras del Estado se dedicaban a proteger a este ejército de policías corruptos, ciudadanos como don Nepomuceno Moreno, que exigía justicia por el asesinato de su hijo, fueron abandonados por las instituciones mexicanas. Don Nepomuceno denunció que las policías encubrían a los delincuentes y confió en el expresidente Felipe Calderón, quien le prometió protegerlo. Trágicamente, unas semanas después, fue asesinado en pleno centro de Hermosillo, Sonora. Como él, otras 200,000 familias, víctimas de esta guerra absurda en la que los delincuentes militaban en ambos bandos, fueron abandonadas por el Estado mexicano. En el Estado, en todos los estados está igual. Las policías protegen a los delincuentes, los protegen al 100%, pues. Y o sea que uno se da cuenta de las cosas, cómo chingados es posible. Y o sea que ya se empieza a ver una lumbre. Si, como es de suponer, la Barbie, fuente considerada como veraz por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, compartió con la DEA al menos la misma información que compartió con la periodista Anabel Hernández, entonces el gobierno estadounidense sabía que Felipe Calderón encabezaba las reuniones con los grupos del narcotráfico. Y efectivamente, como decía la ex embajadora Roberta Jacobson, el gobierno mexicano sabía más
que el gobierno estadounidense sobre los vínculos del ejecutivo calderonista con la delincuencia organizada, porque eran ellos mismos, desde el gobierno federal, los que se sentaban en la mesa con el narcotráfico. El expresidente aún no dice nada al respecto, aprendiendo, aunque tarde, la lección de que todo lo que diga hoy podrá ser confrontado mañana cuando aparezca nueva información al respecto.